Cuando el otro día el compañero Antonio Ángel, que hace los carteles para las concentraciones de los lunes, dijo, bueno, ¿qué ponemos, qué lema ponemos aquí en el cartel? Veis que siempre ponemos una leyenda, un lema, aparte de lo fijo que es pensionista, los lunes al paseo, ponemos una leyenda. Y acordamos los dos en poner en defensa de la sanidad pública y de todos los servicios públicos. No es nuevo, pero a pesar de no ser nuevo, no va a perder nunca la necesidad. La necesidad no ha desaparecido. Es más, yo diría que se va agravando. Acabamos de asistir este domingo a manifestaciones en varios lugares de España en defensa de la sanidad pública y en contra del deterioro a que la están sometiendo las administraciones competentes que gobiernan en esas comunidades autónomas. En Madrid parece ser que ha sido una manifestación muy numerosa. La cifra, no conviene entrar en la cifra porque la delegación del gobierno siempre da una, los convocantes otra, pero por lo que hemos visto, una manifestación muy numerosa. En Galicia cuentan que en Santiago también ha habido 30 y tantas mil personas llenando la plaza del Obradoiro. Ha habido manifestaciones en Burgos y nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros? ¿Y en Andalucía? En Andalucía es que está muy bien la sanidad. En Andalucía es que está muy bien la sanidad, tenemos muy bien la sanidad andaluza. Pues bien, no basta nada más que con datos se puede ver, pero además sobre todo con las experiencias particulares, y si no las particulares, las que tenemos de nuestro entorno. Y todos tenemos en nuestro entorno experiencias de atención primaria y cita en atención primaria muy tarde. Ya no hablemos de las citas en especialidades. Las citas en especialidades cumpliendo, o sea, por encima de los límites establecidos de 90 o 180 días. Además ya sabemos el truco en algunas citas, en algunas especialidades que están muy saturadas. El truco es dar la cita dentro del plazo legal que tiene comprometido la sanidad. Dar la cita dentro del plazo legal, pero ojo, sabiendo que no la van a atender. Pero dar la cita dentro del plazo legal porque se manejan las estadísticas y así con las estadísticas se está dando siempre cita dentro del plazo legal. Luego, 15 días o un mes antes o 20 días antes de cuando toca la cita, recibimos otra carta diciendo que por motivos no sé qué, se nos retrasa la cita hasta otro día. Ya no es lo mismo que darnos de golpe la cita a 6 meses, a 180 días, sino que nos la dan a 3 meses, pero a los 3 meses no nos van a atender. Eso pasa y alguno lo ha vivido en su carne y si no, en su entorno. Bueno, ¿cómo está la sanidad pública andaluza? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los datos son incuestionables. Andalucía es la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad y en salud por habitante. Nos gana, se lleva la palma la Comunidad de Madrid. Con esa menor inversión, con esa menor dedicación y con otro aspecto, la desviación de parte de esa inversión, pues esa inversión global en sanidad no está diferenciando entre sanidad pública y sanidad privada. Esta mañana compartía en el chat que tenemos en la plataforma un compañero, Alberto, compartía un artículo muy importante. No es nuevo, no es ninguna novedad, ya nos vienen dando, pero son datos de la propia Junta de Andalucía, datos de la Consejería de Sanidad, de la Junta, Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía. En 2022 aumentaron las desviaciones
de recursos económicos de la sanidad pública andaluza a la sanidad privada. Aumentaron en todos los aspectos. Aumentaron en intervenciones quirúrgicas desviadas a sanidad privada. Aumentaron en pruebas diagnósticas derivadas a sanidad privada. Datos, lo decimos, datos de la propia Junta de Andalucía, datos de la Consejería de Sanidad. Pues bien, vamos dibujando la situación de la sanidad andaluza. Luego nos encontramos también, este fin de semana ha sido también esclarecedor, porque parece ser que el problema de la sanidad es que no hay médicos. No hay médicos. Hemos tenido al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, en Málaga, acompañado del presidente de su partido, del Partido Popular, Núñez Feijóo, y parece ser que la conclusión que han sacado de los problemas de la sanidad es que no hay médicos. Si hubiera médicos, estaba todo resuelto. El problema es que no hay médicos. Bueno, vamos a ver una cosa. Puede que falte facultativo o no falte facultativo, pero vamos a ver si es cierto que si hubiera médicos se contrataría, y vamos a ver también si desde la sanidad se obra en consecuencia, porque cuando tú dices que el problema y el principal problema es que no hay médicos, lo que no haces es, cuando le cumple el contrato, despedirlos, ¿no? Tú intentarás amarrarlo. Y nos encontramos que la huelga que ha habido de médicos en la sanidad andaluza, una de las peticiones era que se volviera a contratar a los despedidos en diciembre, que los llaman todavía de las contrataciones COVID. Estamos hablando de todo el espectro de profesionales sanitarios, pero entre ellos médicos. Estamos hablando, y lo llaman de profesionales COVID. Una de las reivindicaciones era que se volvieran a contratar en enero. Parece ser que llegaron a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo. Y ojo, otro acuerdo milagroso es que los médicos trabajen por las tardes, echen horas extraordinarias por las tardes. Pero quería fijarme en lo de no hay médicos. Hay un poco de hipocresía, o mucho diría yo, si tú en realidad dices que el problema es que no hay médicos, no tienes a esos médicos despedidos, y a muchos médicos que llevan ya algunos carreras profesionales de 6, 7, 8 años con la Junta de Andalucía, trabajando para el Servicio Andaluz de Salud, trabajando con interinidades y con contratos eventuales. Si es verdad que el problema es que no hay médicos, y si es verdad que tu intención es que eso lo quieres arreglar, lo que tendrá que intentar amarrar profesionalmente a esos médicos. Luego, no es cierto, y no nos están engañando. Algunas veces dicen, aunque sea un poco escatológico, dicen que nos mean y nos dicen que llueve, y nos quieren convencer de que llueve. Si es verdad que hay escasez de médicos, intentará amarrar sus condiciones de trabajo para que no se te vaya. Un caso, supongo que como este caso, muchas veces que hablar de lo particular no se puede extender a lo general, pero supongo que como este caso habrá muchísimos más. De estos contratados sanitarios, no estoy hablando de médicos, estoy hablando de una enfermera. De estos contratados sanitarios que lo despidieron en diciembre, han estado un mes sin trabajar hasta que ahora lo han contratado. Yo hablo de un caso particular de una enfermera. Bueno, pues la han contratado con 6 horas, con el 75% de jornada. Si es verdad que no hay médicos, ¿por qué le hace esas condiciones de trabajo? Algo no cuadra, algo es mentira. Y algo nos estamos tragando también nosotros como ciudadanos y como sociedad. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos por una cosa, ya lo hemos repetido muchas veces, pero conviene decirlo. ¿Por qué hablamos de esto? Por desgracia, las personas pensionistas, estamos en una plataforma de pensionistas, personas pensionistas y personas mayores, pues por desgracia, por biología, pues ya vamos padeciendo más enfermedades de lo normal. Algunos tienen o tenemos enfermedades crónicas que requieren de una atención más continuada que lo normal. Y preocuparnos por las condiciones de vida y por las condiciones de una atención de calidad, de una atención universal y de una atención
en condiciones forma parte y debe de formar parte de las preocupaciones de los pensionistas en todos los aspectos y de las preocupaciones de las personas mayores. Pues bien, decíamos que el diagnóstico de los males de la sanidad andaluza es que no hay médicos. Despejado ya, creo yo, despejado ya la verdadera intencionalidad, sin discutir que puede haber escasez de algunos facultativos, pero lo que no debe de dejar es que se te vayan a otras comunidades autónomas o a otros países, porque el año pasado hay datos y hay noticias que ha aumentado escandalosamente el porcentaje de médicos españoles que han solicitado, por lo que se ve tiene que solicitar alguna especie de homologación, que han solicitado homologación para trabajar en el extranjero. Claro, allí no le da Moreno Bonilla y sus secuaces en cada comunidad autónoma, allí no le da las condiciones de trabajo que le dan aquí. Y aunque supongo que nadie, si estuviera bien en su tierra, nadie querría emigrar, generalmente la mayoría no querrían emigrar, pues resulta que poniendo en la balanza la contratación temporal que le van haciendo, las condiciones de trabajo y económicas que le van haciendo, pues se lo piensan y piensan en unos sitios donde estén en mejores condiciones y mejor considerados. Pues bien, esa es una pata, la de la atención sanitaria y las condiciones de trabajo del personal sanitario de los centros sanitarios de Andalucía. Pero no es solo el problema de la mala atención. El problema de la mala atención viene intencionadamente degradándose desde hace tiempo. No es nuevo y viene degradándose. Incluso, aunque la Junta de Andalucía firmó un acuerdo con los médicos, pero no con todo el personal sanitario. Vemos que los sindicatos de sanitarios están haciendo movilizaciones porque el personal de enfermería, todo el personal, enfermería, técnicos, celadores, no han llegado precisamente a eso, a dignificarle sus condiciones de trabajo y a llegar a ningún acuerdo. Pero aunque se llegase a algún acuerdo, aunque el personal sanitario que se está movilizando se pueda dar conforme con algún tipo de acuerdo, eso no arregla el problema de la sanidad. Eso no arregla, no debemos circunscribir el problema de la sanidad a eso solo, que es muy importante, importantísimo, pero vemos que el deterioro no consiste solo en eso. El deterioro consiste en la falta y la escasez de medios o en la desviación de esos medios y de esos recursos públicos a manos privadas y a sanidad privada. Hemos conocido, y tendremos que estar muy atentos, hemos conocido que se está gestando en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se está gestando una especie de contrato o de reglamento para ampliar y seguir avanzando en esa escala de privatización de los servicios públicos y de la sanidad pública. ¿En qué modo? Pues precisamente es subcontratar o derivar incluso consultas de atención primaria a sanidad privada. Pero ojo, rizando el rizo, están pensando, todavía no lo han presentado, pero están pensando en promover que empresas privadas de sanidad entren a los hospitales públicos y utilicen los medios públicos de los hospitales para intervenciones, para operaciones y claro, los beneficios para la sanidad privada. Si nos convencen, por eso decíamos al principio, si nos convence de que el único problema es de los médicos, decimos, pues vamos a darle todos los medios públicos que tenemos aquí a estos médicos que tiene aquella empresa privada, aquella clínica privada, no sé qué, le vamos a dar incluso los medios públicos, no ya subvenciones o derivación a sus centros, sino le vamos a dar todos los medios públicos para que vengan aquí y luego nos facturen y los beneficios se los lleven.
Ojo con ese reglamento que pretenden imponer. Esa es la sanidad que tenemos en Andalucía. Aquí no hemos hecho esas manifestaciones tan grandes, pero no quiere decir que la sanidad esté mejor. Aquí tal vez lo que está peor es la concienciación de que si no hacemos algo, seguiremos asistiendo al deterioro, que por desgracia no es nuevo. Este deterioro viene de tiempos, pero parece que se está agudizando en los últimos tiempos muchísimo más. Pues bien, de eso es de lo que conviene hoy, y queríamos hablar hoy, y bueno, para que debatamos y digamos, no sé, ¿qué se puede hacer? Nosotros como plataforma solo no conviene tampoco convocar una movilización que no sea capaz de mover a mucha gente, que consiga un efecto contrario, es decir, bueno, es que eso solo le importa a estos 4 locos, o que nos digan, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una manifestación politizada, pero sí conviene que vayamos tomando conciencia, porque como no se ponga coto a este avance en el deterioro de la sanidad andaluza, vamos a ir mal. Y especialmente, ¿quién va mal? Eso lo sabemos, no hay que repetirlo, pero lo sabemos. Especialmente, ¿quién va mal? Los que tienen menos recursos. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un caso de enfermedad mala, grave, estamos teniendo una atención muy tarde, o tenemos una cita para muy tarde en la sanidad pública. Y si dispones de algo de recursos, pues al final, ¿qué pasa? Es normal, llega y dice, la salud es lo más importante, y llega y va, y todos vamos y acudimos a médicos privados, a medicina privada, cuestión que no tenía que ser y que no tenemos que dar lugares, pero hacia eso, hacia donde nos quieren conducir. Pero hay mucha gente que tampoco ni ese recurso se lo puede permitir, y son los que sufren peor las consecuencias de un deterioro de la sanidad pública. Pues bien, eso era lo que quería que habláramos hoy, y si queréis alguna intervención y ver, yo que sé, ideas de algo que se pueda hacer, lo que queráis, a ver si alguien pide la palabra. Bueno, era un ejemplo en relación con lo que estaba comentando Ildefonso. Alberto puso en el WhatsApp de la plataforma de pensionistas este artículo de prensa que comentaba la situación de la sanidad andaluza y lo que se avecinaba de manera más o menos inmediata. Ya llover sobre mojado, porque ya sabemos la situación que se viene arrastrando de carencia de todo orden. Le mando ese artículo a una amiga madrileña, y se ve que ya nos lleva una vuelta de ventaja, y me dice, soy un caso paradigmático, porque me opero de cataratas y vivo a un paso del hospital 12 de octubre, que es el mío. Quiero operarme en el mío y me dicen que hay 1 año y medio de espera. Entonces la única alternativa es que pasa a la privada, pasa derivada a la privada. Lo que decíais, le facturará la privada a la pública, el Estado lo asume, la comunidad autónoma, muy satisfecha porque realmente hace una política de defensa de los intereses de esos grupos de inversión que controlan esas clínicas, esa sanidad privada. Entonces, bien sobre hojuelas, ponérselo muy cómodo, muy fácil, y si quieres, esa es la situación, no tienes escapatoria. Admites que te factura la privada, entonces claro, bien, te pueden operar de aquí a un mes, si no puedes esperar 1 año y medio. Pueden invertir los términos, es decir, dotamos mejor la pública. Contratamos esa masa de personal sanitario que fue contratado y que se sacaban pecho en la pandemia, es decir, bueno, pues si es que hemos contratado, era noticia de relumbrón, a tantos miles de trabajadores de la sanidad, médicos, enfermeras, celadores, administrativos, todo tipo.
que luego van a la calle a los pocos meses y ahora te dicen que es que no hay, que hay que convocar más plazas MIR, que hay que convocar, bueno, pero que se han volatilizado, han desaparecido, se han ido, no existen, físicamente no existen. Esos médicos que tenían que estar con el teléfono en la mano esperando un contrato de 6 días o de 8 días o de un mes, pero además que estuviera al quite, porque si se sonaba el teléfono y no lo cogías, pasaba al siguiente y ya algún día te llamarían, ¿no? Eso era la cuestión, pues solo el tema. Es otro de los datos y de los síntomas que estamos viviendo y que está viviendo la sanidad andaluza. ¿Alguien quiere hablar más? Bueno, si no queréis que hablemos más de la sanidad, vamos a hablar ahora de otra cosa. Bueno, vamos a hablar, como dice Antonio, del Partido Polvo, pero eso tienes que, tú que eres el que sabes, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Fue noticia ya, pero todavía no está aprobado, se aprobará mañana. El anuncio es que mañana martes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Pues bien, es importantísimo por dos cuestiones. La más importante, no todo va a ser hablar de malas noticias. Hay malas noticias y hay otras buenas. Nadie se va a hacer rico con 1.080 euros, ¿no? Pero vamos, menos ricos se hacían antes, hace muy poquitos años, cuando cobraban 735. O sea que es importante la subida que ha tenido en 5 años desde 735 a 1.080 euros. Importante principalmente por sus condiciones de vida, mejora muchísimo sus condiciones de vida. En segundo lugar, por lo que hablábamos de las cotizaciones a la Seguridad Social. La Seguridad Social, con el aumento del salario mínimo interprofesional, que afecta, no debemos olvidar, afecta a 2,5 millones de personas en España, 2,5 millones de personas se ven afectadas por el salario mínimo interprofesional y por las medidas de subida del salario mínimo interprofesional. Supone, o ha supuesto en los últimos 5 años, unos ingresos considerables en las cotizaciones a la Seguridad Social. Decíamos que la Seguridad Social, el eterno dilema siempre y la espada de Damocles, y siempre lo van a estar diciendo, que no son sostenibles, que corre el riesgo de que no sean sostenibles las pensiones, que no sea sostenible el sistema público de pensiones. Y además el dilema siempre que nos ponen es, si no son sostenibles, reducir las pensiones y reducir los gastos, y el dilema que nosotros proponemos es aumentar los ingresos para equilibrar ingresos y gastos. ¿Por qué hay que reducir las pensiones? ¿Por qué no se consiguen más ingresos? Ya hemos hablado de muchas vías. Una de estas vías es precisamente el aumento que ha tenido el salario mínimo interprofesional. Por eso, congratularnos de los avances que se vayan produciendo, pedir, por ejemplo, que en pensiones mínimas y no contributivas, los avances y las subidas sean por encima del IPC, porque de lo contrario, si no suben por encima del IPC, no van a eliminar nunca esa barrera tan grande, esa brecha tan grande que hay entre pensiones. Fijaros, la pensión media de jubilación en España andaba por 1.200, ahora en 2023, por 1.260 euros o así, la pensión media. Con pensiones mínimas de 730, 750, hay una brecha muy grande hacia la pensión media. Si no las vamos elevando más que, y sobre todo las no contributivas también, si no las vamos elevando más que el resto de las pensiones, más que el IPC, esa brecha va a seguir manteniéndose siempre. Es un compromiso de las plataformas de pensionistas, pero es que es un compromiso de la coalición de gobierno cuando salió elevar más las pensiones mínimas. Y ojo, se elevaron un año, pero la verdad es que las pensiones mínimas se habían elevado, me parece, al 3%, sí, el año anterior. No lo recordaba bien. El año anterior.
Las pensiones mínimas se elevaron el 3% y el resto de pensiones se elevaron con el 2,5%. La verdad que eso no supone nada considerable ni ha supuesto ninguna disminución de la brecha entre pensiones. Entonces, la exigencia de las plataformas pensionistas es que eso se vaya mejorando, pero es más, con las movilizaciones que hemos tenido las plataformas pensionistas, en la ley que se reformó en diciembre de 2021, que entró en vigor en el año pasado, en 2022, la ley de pensiones, la ley de reforma de pensiones y mantenimiento del poder adquisitivo, uno de los compromisos del gobierno era hacer un estudio sobre las pensiones mínimas y un estudio de una especie de senda de elevación de las pensiones mínimas, igual que se ha hecho con el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, el compromiso del gobierno era igualarlo al 60% del salario medio. Eso, que sepáis, es una recomendación de la Carta Social Europea, una carta de derechos sociales de la ciudadanía a la que se adhieren los estados y en el que España estaba adherida y está adherida. Sin embargo, España estaba muy lejos, con 735 euros en el salario mínimo interprofesional, estaba muy lejos de cumplir sus compromisos que tenía con la Carta Social Europea. Pues bien, se estableció una senda de subida que ha dado como resultado que ahora con el 1080 dicen que anda por ahí, por el 60%, se está cumpliendo el compromiso y anda por el 60% del salario medio. Eso siempre es un poco, se diluye un poco porque incluso sabemos que el Ministerio de Trabajo contrató una especie de gabinete de expertos y ese mismo gabinete de expertos, tomando como base salarios incluyendo horas extras, sin incluirlas, no sé qué, tomando como base, le daban 2 o 3 escenarios distintos de cuál sería el salario medio. No es una ciencia exacta de cuál es el salario medio, pero le daba ahora en 2022, porque esos datos son de 2022, ojo, no de 2023, en 2022 le daba entre 1.040 y 1.082 euros, sería el 60% del salario. Pues bien, como decimos, congratularnos de que eso se haya subido y exigir y seguir con la exigencia de que las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas se establezca ese estudio de cómo elevarlas y se establezca un horizonte que no quiere decir, sabemos que los recursos son limitados y de golpe no se puede llegar, pero se establezca un horizonte de que se vaya elevando el nivel de vida y el poder adquisitivo de las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas. Esa era otra cuestión de la que he querido hablar. Y bueno, si queréis también y tenéis algo que decir sobre esto. ¿80 hay que pagar el impuesto? Eso, bueno, vamos. La gente no quiere que le suba, porque vale, va a pagar impuestos. esa es otra cuestión. La cuestión del IRPF y los impuestos es bueno que lo traigáis y lo hablamos, y si tenéis alguna cosa que decir también, ahora pedid la palabra y lo decís. La cuestión del IRPF y los impuestos es siempre una cosa controvertida y polémica. Yo no sé por qué, bueno, es humano. La gente cobra un dinero y quisiera pues quedárselo todo y pagar lo menos posible de impuestos. Pero a su vez sabemos y tenemos conciencia de que ese asfalto que han echado ahí vale dinero y de algún lado tiene que salir. ¿De dónde sale? De los impuestos. La sanidad de la que estábamos hablando, si se compra maquinaria y se contrata profesionales, ¿de dónde sale? De los impuestos. Entonces, es un sentimiento ambivalente. Cada uno quisiera pagar lo mínimo posible, pero a su vez queremos unos servicios públicos buenos y de calidad, y eso se paga con los impuestos y tenemos que tener conciencia. Vamos a lo concreto. Precisamente, ahora en febrero, ¿os acordáis que hablamos a principios de enero? Lo sugirió Antonio, el compañero Antonio Castillo. Ojo que con la subida del 8,5% en las pensiones nos vamos a elevar los ingresos y eso va a elevar mucho los impuestos. Dos cosas, ahora intentaré aclarar. Esa cosa,
Lo de que se lleva mucho, lo de que es mucha cantidad, ahora intentaré aclarar. Por supuesto, la elevación de los ingresos eleva los impuestos, pero vamos a lo concreto. Yo dije, me parece que todavía no están deflactadas las tablas, no estoy seguro, creo que en febrero se van a deflactar las tablas. Lo hemos mencionado alguna vez, lo vuelvo a repetir. Si el motivo de la subida de ingresos de una persona es simplemente que le van actualizando su sueldo con el IPC, la tabla también tiene que actualizarla para que no tenga una mayor carga impositiva. Si quieres mantener la misma carga impositiva sin subir impuestos, si no deflacta la tabla, algo sube el nivel de retención de impuestos. Pues bien, la noticia es que en febrero, volviendo ya a donde hemos iniciado, y ahora tocaremos lo de si son muchos o pocos, si afecta mucho o poco la subida del 8,5% de las pensiones. La subida del salario mínimo interprofesional, los 1.080. La traslación anual son 15.120 euros anuales. Pues ahora en febrero en el Ministerio de Hacienda se van a deflactar las tablas y hasta 15.600 euros están exentos de pagar IRPF. Entonces, el que cobre el salario mínimo interprofesional, que su mismo nombre lo indica, salario mínimo, esa persona de IRPF va a pagar 0%. Ojo, si sus ingresos provienen exclusivamente del salario mínimo interprofesional. Si tiene ingresos por otra vía, le corresponderá lo que sabemos todos en la declaración de la renta, sumando. Dime, quería decir. Estamos al borde con los 1.080 del salario para que cuando salte, entonces la próxima vez no queramos que lo suban, ¿no? No, ¿cómo va a ser que no? Es lo que planteaba. Muchas veces, como nos quejamos de los... Eso se puede aplicar al 8,5% de las pensiones. Decimos, mirad como la subida de las pensiones puede hacer que aumente algo las retenciones, pues entonces, como dice el compañero, entonces ¿qué queremos? Que no nos suban, ¿no? Y así fenómeno, nos quedamos contentos y no nos suben las retenciones. Mejor será que suban. Pero ya he dicho que hay un mecanismo que se llama deflactación, que si desde el Estado o los gobiernos no quieren aumentar la carga impositiva, ahora si su intención es aumentarla, pues la aumentan y la dejan las tablas sin deflactar. Si no quieren aumentar la carga impositiva, tiene que deflactar las tablas en la misma proporción que ha subido el IPC y la gente tiene la misma carga impositiva. Ojo, carga impositiva porcentual, no en euros contantes y sonantes. En euros, a lo mejor el que tenía una carga impositiva anual, vamos a poner una cifra bruta, de 1.000 euros anuales de IRPF, ahora va a pagar 1.010, 1.020. Pero si antes eso suponía el 10% de sus ingresos brutos, ahora esos 1.020, esos 1.050, eso lo que sea, va a seguir suponiendo el 10% de sus ingresos brutos. En eso consiste lo de la deflactación. No sé si me explico bien, pero en eso consiste lo de la deflactación. Bueno, pues ¿qué pasa y qué ha pasado en enero cuando no están deflactadas las tablas? Decíamos que el IRPF tiene dos tramos. Un tramo, el autonómico, que dispone de cada comunidad autónoma, y un tramo el estatal. El estatal, Hacienda ya he dicho que parece que en febrero lo va a deflactar. El autonómico, las distintas autonomías han ido haciendo anuncios de que unas iban a deflactar, otras no iban a deflactar, unas iban a hacer lo que llamaban, cuando hubo aquella carrera por a ver quién hacía más regalos fiscales. Bueno, a lo que vamos, el 8,5% de subida de las pensiones. Cuando alguien dice, bueno, es que con la subida de las pensiones, luego de golpe tuve que pagar 5 puntos más. Eso es por otra cuestión, Eso es por otra cuestión. Es cierto que habrá un montón de casos de gente que venía pagando un 12% y dice, pues me han subido al 18%. Eso no es por el 8,5% de las pensiones. Eso es porque el 12% te lo venían haciendo malamente. O a lo mejor este año se han equivocado y te han subido mucho. Pero es muy probable, porque pasa una cuestión. Cuando una persona es el primer año que entra de pensionista, siempre entra en algún mes donde ya está iniciado el año. Entra a mitad de año, entra en septiembre, en octubre, en mayo.
Pues bien, la norma de la Seguridad Social y la norma que aplica la Seguridad Social es que calcula los ingresos que vas a recibir en pensión, los ingresos que vas a recibir, ojo, en pensión solo, en esos meses durante los que vas a ser pensionista, y con esos ingresos te calcula el IRPF. Está ignorando los ingresos que has tenido, por ejemplo, mientras estabas de trabajador activo. Entonces el IRPF de ese primer año en que eras pensionista va muy por debajo de tus ingresos reales y puede ir en un 10, en un 11%, lo que sea. Al año siguiente, cuando ya desde enero la Seguridad Social tiene la proyección de que todo tu salario depende, todos tus ingresos dependen de la pensión, si tiene la idea clara de lo que vas a recibir anualmente de pensión, aplica las retenciones, y esas retenciones ya sí van ajustadas a lo que corresponde con lo que tienen previsto las tablas de Hacienda. ¿Qué pasa? Que has notado un escalón grande, pero como decía, es porque en el año anterior no te lo venían haciendo bien, te lo venían haciendo por debajo. El 8,5%, por terminar, el 8,5% afectó dependiendo del nivel de ingresos en la pensión, afectó en unas décimas. Hay gente a la que le afectó en 4 décimas, hay gente a la que le afectó en 7 décimas de subida del porcentaje. Como mucho, yo no he visto a nadie me ha dicho que le afectara, que le subiera un punto más en el porcentaje. Y ya digo, es probable que ahora en febrero se reajuste, porque se van a deflactar las tablas. Esa es la realidad. Entonces, hay quien intencionadamente quiere desprestigiar o yo qué sé, si desprestigiar a los movimientos pensionistas o al gobierno con su subida del 8,5 o a lo que sea. Hay quien intencionadamente, y hay que decir que los números y las cuentas salen bien, y si se quiere con un lápiz y un bolígrafo y un papel o una calculadora salen los números, y los números no engañan. Hay quien tiene que decir algo. ¿Qué quiere decir? Pregunta, es una pregunta un poco más técnica, pero voy a intentar responderle por si sirve para aclarar a ella y al resto. Pregunta el compañero que es la retención que a él le están haciendo. La retención que a él le están haciendo en su pensión, que si luego se la devuelven al final cuando hace la declaración. El sistema no consiste en si te la devuelven o no te la devuelven. Hay gente a la que le devuelven y gente que incluso luego al hacer la declaración tiene que pagar más. Las retenciones que nos van haciendo a todos en los salarios cuando eres trabajador activo o en la pensión cuando eres pensionista es un ingreso a cuenta. Esa no es nuestra realidad de los impuestos que tenemos que pagar. Es un ingreso a cuenta. Cuando se ajusta a la realidad nuestra es cuando hacemos la declaración de la renta. Entonces, a muchos les sale a devolver, y entonces, perdona, y termino, y ahora me dice la duda que mantiene. Ahora me dice la duda que mantiene. Entonces, cuando hacemos la declaración de la renta a final de año, resulta que a lo mejor nos han ido haciendo un 17% de nuestra pensión, y eso supone un pago de impuestos anual, un pago de impuestos de 5.000 euros de IRPF anual. Y sin embargo, como por nuestro nivel de ingresos nos correspondía un 15 nada más, que eso corresponde a 4.500, pues nos devuelven 500. ¿Cuál era en realidad nuestra contribución que teníamos que hacer? 4.500. Si no han ido haciendo por encima, nos devolverán. Dime la duda que mantiene. Esa cantidad de por supuesto, esa cantidad, la mecánica, dice si le degrava en la declaración. Sí, la mecánica es que tú pones arriba en la declaración de la renta, tengo un bruto anual de 20.000 euros, pero abajo pone y te dice, ¿cuánto ha pagado a cuenta de IRPF? Y ahí ponemos ya esos 4.000 euros que hemos pagado a cuenta del IRPF. Pero eso no significa, si tu pregunta es, si lo digo por si tu duda, si lo digo por si tu duda es esta. Eso no significa que tú no vayas a pagar nada y que los 380 euros
completos que pagas al mes de IRPF te los van a devolver. Eso no significa que tú a final de año te los van a devolver todos, no. Parte es probable dependiendo tu realidad de ingresos. Parte sí, pero los 380 no te lo van a devolver. Hemos dicho que los impuestos y la sociedad se mueve y los servicios públicos se mueven en base a los impuestos que pagamos todos. Y los pagamos todos según nuestra capacidad. Unos pagan más, otros pagan menos. Fijaros que hemos dicho que los que solo tengan de ingreso el salario mínimo interprofesional de IRPF van a pagar cero. Pagarán IVA, pagarán otros impuestos, pero de IRPF van a pagar cero. Le pasa lo mismo, incluso con más razón, a las pensiones mínimas. Muchas veces oímos a pensionistas quejarse de que pagan muchos impuestos, pero es por desconocimiento. Hay pensionistas que están cobrando pensiones de 750, de 850 euros y están pagando cero de IRPF. Están pagando cero porque el límite son 15.600. No están pagando nada en IRPF. Ojo, digo que si pagan en IVA y en otros impuestos, pero en el impuesto de la renta no. No, yo no he dicho que te favorece, he dicho que depende de tu situación económica. Yo no he dicho que sí te favorece, yo he dicho que dependiendo de tu situación económica, la cual no conozco, no he dicho que te favorece, he dicho que esos 380 tú los pones abajo como que ya los has abonado. Y si al final tu carga fiscal son 4.000 euros y con lo que ha ido abonando, ha abonado ya 3.800, te van a devolver 200, pero pudiera ser que si tu carga fiscal son esos mismos 4.000 euros, y tú has pagado de menos, pudiera ser que te saliera a pagar. Pero si es que no te lo puedo decir, te he dicho que no conozco la realidad de tus ingresos. Normalmente, una cosa que puede servir para aclarar. Normalmente, la seguridad social y las empresas, aplicando las tablas que le proporciona Hacienda, siempre van descontando un poco por encima. Entonces, normalmente, si no tenemos otros ingresos extraordinarios, por cualquier otra vía, porque los ingresos vienen del capital mobiliario, del capital inmobiliario, de la renta, vienen de muchas cosas. Si no tenemos ingresos extraordinarios por cualquier otra vía, si nuestros únicos ingresos son el salario o la pensión, normalmente la tabla vienen con la retención un poco por encima. Ojo, y digo yo, pero eso lo digo yo, y no es por casualidad. Lo hacen para que incluso, primero son ya más dinero a cuenta que va manejando el Estado. Pero lo hacen para que incluso acudamos casi con alegría a realizar la declaración de la renta, porque decimos, y me van a devolver. Y me van a devolver esa mujer que dice que quiere ir a la aceituna. Vale. Incluso acudimos con ganas a hacer la declaración de la renta porque decimos, y me van a devolver. Ojo, no te devuelve, nadie te devuelve de ningún lado, te devuelven de lo tuyo. Si te devuelven es de lo tuyo, de que te han descontado más. Pero lo hacemos con alegría, hacemos la declaración de la renta con alegría. Por si te sirve para sacarte de dudas, el resto sería que yo te haga la declaración de la renta. No conozco más. No conozco más. Bueno, si alguien quiere decir algo, si no, déjale a Juan Rubio. Ahora después diré también lo que... Vamos a ver, el tema este del IRPF, que es muy recurrente, sale con mucha frecuencia, no solamente aquí, sino que sale también en los grupos de WhatsApp. Eso es, y yo creo que teníamos que tener una cosa clara. Si te suben, como te han subido cuando has estado trabajando, puede que saltes del tramo en el que estaba el año anterior. Es decir, es que el sistema es absolutamente el mismo. Si tenemos pensión es porque hemos estado trabajando. Y durante los 40 años, en torno a 40 años que hayamos podido estar trabajando, pues seguramente si has subido de categoría, si se ha hecho una movilización donde te has sacado una ventaja económica a la empresa y te has subido el sueldo ese año, al año siguiente es muy probable que hayas subido de tramo. Pero es que es lo mismo, el tema de las pensiones. ¿Por qué las pensiones van a estar en situación diferente? Es un sueldo diferido que estamos cobrando y tiene el mismo sistema que tenía el sueldo que cobrábamos en nómina, es lo mismo.
Y yo creo que tenemos experiencia suficiente, como digo, en los 40 años de haberlo visto en las nóminas de un año para otro, ellos me han subido. Ahora han subido porque está ganando un poco más este año. Y esto es lo que está pasando ahora. Y yo creo que, como dice Ildefonso, lo más probable es que la mayoría de las subidas hayan sido décimas. Y ya ha explicado él que si hay una diferencia de varios puntos, ya ha explicado él por qué. Yo no voy a entrar en eso. Pero que no nos sorprenda, que es una cosa totalmente normal. Es que si está ganando más, va a contribuir más. Y cuando hablamos de los poderosos que ganan un pastón, queremos que suban y que lo despopen y que suban para arriba, pues los demás que tenemos unos sueldos o unas pensiones más modestas, pues también tenemos que ser conscientes de que, como decía Ildefonso, hay que contribuir con los impuestos. Y es el mismo sistema que hemos tenido durante el tiempo que hemos trabajado. Sí, lo que decía Antonio, un poco con sorna, pero conviene comentarlo. Dice que parece ser que están dando la noticia de que la seguridad social está colapsada con colas de gente que votó al Partido Popular y que quería la subida del 0,25% de las pensiones para devolver la parte que hay hasta el 8,5%, que le digamos que no vayan todos juntos a devolver el dinero que están colapsando los servicios aquellos. Lo decía, algo así ha iniciado Mariano, por ahí ha iniciado Mariano el tema. Mariano decía, bueno, aunque el hecho de cobrar más supusiera aumentar algo la retención, ya digo, puede ser décima, aumentar algo la retención, es que lo que queremos es que no nos suban, es que queremos devolverlo, Bueno, pues, si no tenéis nada más que decir, el próximo lunes nos vemos, lunes día 20, nos vemos, ¿de acuerdo?